Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú has mostrado tu bondad, tu amor para con nosotros, rescatándonos del reino de las tinieblas y trasladándonos al reino de tu luz admirable. Gracias por tu palabra que es poderosa para transformar, para cambiar, Señor, para romper, pero también para sanar. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Siempre es enviada y trae el fruto que tú has deseado, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad y la has revelado a tus hijos, Señor. Yo te pido que hoy tú nos des gracia para que podamos escuchar con oídos espirituales, ver con oídos espirituales y recibir, Señor, con un corazón humilde, Señor, con un corazón obediente lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar, mientras lo buscamos, vamos a estar estudiando nuevamente en la serie llamada Apologética. Tenemos ya 3 semanas estudiando acerca de la apologética y considero que ha sido un tiempo muy edificante, un tiempo donde muchas quizás preguntas se han resuelto, donde nuestra fe se ha incrementado, pero también donde hemos recibido instrucción de parte de Dios para saber lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. En primera de Pedro 3, versículo 15, encontramos la base de esta serie que estamos llevando. Y dice así la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las primeras cosas que definimos al inicio de la serie es el significado de la palabra apologética. Y dijimos que la apologética no es otra cosa más que la defensa de nuestra fe. Hay preguntas, hay argumentos que la gente se hace y presenta delante de nosotros para tratar de desvirtuar o tratar de exponer una falsa verdad acerca de la Biblia, acerca de la persona de Jesús, acerca de la existencia de Dios. Y es necesario que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe. Es importante que nosotros podamos responder las preguntas. Es importante que nosotros podamos desmentir todo argumento falso que se presenta en contra de nuestra fe. Y para eso es necesario que nosotros primeramente tengamos el conocimiento. Fíjate lo que dice aquí, empezando la segunda parte del verso 15, dice: y estad siempre preparados. La preparación tiene que ver con el conocimiento. Hay veces que aún tristemente dentro de la iglesia cristiana los hermanos piensan que la fe no tiene nada que ver con el conocimiento, que la fe y el conocimiento no se llevan, que para creer hay que hacer a un lado la razón, que para creer hay que hacer a un lado la cuestión del pensamiento y que solamente hay que creer, que solamente hay que tener un corazón abierto para creer lo que los demás no pueden. Pero yo quiero decirte que nosotros hemos aprendido que la verdadera fe tiene un proceso de 3 partes. Y el primer proceso por el que pasa la fe es precisamente el conocimiento. Yo no puedo decir que creo en algo que no conozco. Yo necesito verdaderamente conocer para poder creer. El apóstol Pablo en Romanos dice: ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Necesitamos conocer, necesitamos oír para que nosotros podamos verdaderamente creer. Y una vez que venimos a Cristo por el conocimiento de su palabra, entramos a un proceso como discípulos de incrementar nuestra fe en Cristo y en el Evangelio. Y para eso es indispensable el conocimiento de las Escrituras.
Hay personas que dicen, no es necesario conocer. El saber mucho te hace daño. Yo quiero decirte, quizá hablando de la sabiduría del hombre, el conocimiento envanece. Pero cuando hablamos de las Escrituras, un conocimiento genuino de Cristo, créeme hermano, eso es algo sumamente rico, eso es algo sumamente edificante y es algo que todos necesitamos. Así que la fe y el conocimiento deben ir de la mano. No podemos separarlos. Nosotros no tenemos fe en la fe. Nuestra fe está fundada, nuestra fe está cimentada, no en argumentos ficticios o que quisiéramos nosotros creer, sino que nuestra fe está sustentada en una persona, la persona de Cristo, quien es Dios. Nuestra fe está fundada en las Escrituras. Nuestra fe está sobre algo sólido, en una roca inconmovible, el cual es Cristo Jesús. Y hay evidencias y hay manera de comprobar que todo esto que nosotros creemos y que experimentamos y que profesamos es la verdad absoluta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe pasa por el conocimiento, después pasa por el convencimiento, que no es otra cosa más que tener esa seguridad, esa convicción de que lo que conozco es la verdad. Estar convencido de que lo que la Biblia dice, lo que la Biblia predica, que las palabras de Jesús es y son la verdad de Dios, la revelación de Dios. Después la fe va a un tercer nivel, que es el convertimiento. Una vez que conozco, una vez que estoy convencido de que eso que conozco es la verdad, entonces mi vida empieza a ser transformada por esa verdad, empieza a ser impactada por esa verdad. Mis hábitos, mi manera de pensar, mi corazón empieza a cambiar, empieza a haber una transformación, porque eso que conozco, eso que estoy ahora seguro, ha impactado mi vida. Así que hermano, creemos verdaderamente que hay manera de presentar defensa, que hay manera de poder mostrar evidencias de que lo que nosotros predicamos, decimos y vivimos es la verdad, la única verdad que Dios ha revelado al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia no solamente nos dice el qué, sino el cómo. Esa defensa que debemos presentar dice claramente con mansedumbre. Y esto es interesante porque la mansedumbre, recuerden que era y es el sello del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Sabemos que en Gálatas se describen los 9 frutos del Espíritu, y que esos 9 frutos, una forma de llamarles también es el carácter de Jesús. Jesús es amor él mismo, pero él manifestó la paz, el gozo, la templanza, el dominio propio y todos los frutos que habla el libro de Gálatas. Pero el sello, la evidencia práctica del carácter de Jesús fue su templanza. La templanza no es otra cosa más que tratar las ofensas y tratar los impulsos negativos del mundo con una pasividad y con una tranquilidad y con una amabilidad. En el mundo se necesita tremendamente eso. Vivimos en un mundo hostil, en un mundo contrario a la verdad de Dios. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de eso. Que detrás de los argumentos filosóficos, detrás de los argumentos científicos, detrás de los argumentos que provienen del ateísmo, está el reino de las tinieblas oponiéndose ante la verdad de Dios. Acuérdate que nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra cosas espirituales, cosas que quizá el ojo humano no puede ver, pero que bíblicamente están presentes. Así que nuestro problema, nuestro pleito, como podemos llamarlo así, no es con las personas. Nosotros amamos a las personas, nosotros debemos amar inclusive a aquellos que nos persiguen, y es por eso que debemos demostrar el carácter de Cristo cuando presentamos defensa. El no entender esto, hermano, nos va a llevar a presentar el evangelio de una manera totalmente errónea. Peleamos, nos enojamos, inclusive llegamos a ofender, y eso está completamente reprobado.
Si la gente se cierra al mensaje, escucha esto, si la gente se cierra al mensaje que nosotros portamos, podrán abrir su corazón a la actitud y al ejemplo que nosotros podemos presentar. Muchas veces dentro de nuestras familias, la familia es la primera que se opone y dice: sabes que yo no te creo nada, mano, porque yo te conozco de a de veras. Allá en tu iglesia podrás decir 1000 cosas, pero aquí yo sé quién tú eres. ¿A cuántos les han dicho eso? Quizá más de uno nos han dicho eso. Pero quiero decirte algo: cuando verdaderamente la palabra de Dios y la fe en nosotros empieza a incrementarse y podemos mostrar el carácter de Cristo, entonces la gente podrá cerrarse al mensaje, pero a través de nuestro testimonio podrán ver a Cristo y habrá una apertura para el mensaje posteriormente. Hay veces que podemos llegar a desesperarnos. Y a veces las esposas quieren ser la cuarta persona de la Trinidad Divina, ¿verdad? Y quieren abrirle el corazón, la mente al esposo y meterle la palabra de Dios. Es que eres un esto y eres el otro, y si no vas a la iglesia te vas a ir al infierno, y me lo condenan, ¿verdad? Y a veces queremos ser la cuarta persona de la Trinidad Divina. Pero quiero decirte que la salvación es del Señor. Solamente Cristo, solamente Él puede obrar en el corazón de una persona. Nuestro trabajo es exponer la Escritura, nuestro trabajo es predicar el mensaje, pero el que se encarga de convertir a las personas es el Señor. Nosotros no podemos meternos en el corazón ni en la mente de las personas. El Señor hace su obra, hermano, y su obra es poderosa. Amén. Así que solo hay dos respuestas ante el mensaje del Evangelio: o lo recibimos o lo rechazamos, la fe o la incredulidad. Pero esa respuesta no es algo que nos competa a nosotros, no es algo que nosotros podemos hacer en la gente, no es algo que nosotros podamos usar para persuadir a las personas. Dios es el que trabaja en los corazones, Dios es el que trabaja en las mentes, y Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él mismo es el que nos atrae a sus pies. Amén. Así que mi oración es que hoy, mientras predicamos el Evangelio, tú seas atraído a los pies de Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, hoy puedas conocerlo a través de su palabra. Amén. Y no cierres tu corazón, sino lo abras para que Él se revele a tu vida como Él quiere hacerlo. Bien, entonces tenemos esto acerca de lo que debemos de hacer: presentar defensa, estar preparados, pero también tenemos el cómo debemos de hacerlo, y tenemos el cuándo. Dice aquí siempre debemos de estar listos para presentar defensa. Esto es algo que a veces lamentablemente caracteriza a la iglesia evangélica. Tú ves de repente algunas sectas como Testigos de Jehová, que ellos constantemente están estudiando sus libros, están estudiando su doctrina, y parecieran ser siempre listos para predicar lo que ellos predican. Y a veces los cristianos estamos como: ¿cómo era? ¿Qué? A ver, como dijo el pastor, ¿verdad? O como dijo el hermano Chuyito, o como dijo la hermana fulana, o como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré, y sacamos y le inventamos porque creemos nosotros, pero a veces no estamos preparados para explicar, para enseñar a las personas que están preguntando acerca de nuestra fe. Entonces hay una invitación de parte de Dios en que como cristianos no solamente digamos ser personas que creen, sino que nos convirtamos en discípulos que estén listos y preparados. No estoy hablando de ser teólogos, sino personas que sepan dar argumentos sólidos acerca de lo que creen y por qué lo creen. Y es necesario que nosotros vayamos hacia allá y nos convirtamos en personas que pueden presentar una defensa de lo que creen y bendecir la vida de muchos a través de la predicación de la palabra. No necesitamos ser teólogos, vuelvo a decirlo, pero creo que verdaderamente el conocimiento de las escrituras mismas se revelan a sí mismas. Cuando tú hablas la palabra de Dios, vuelvo a decir, la misma Biblia es la que empieza a tratar con el corazón de las personas. La Biblia es poderosa, hermano. La Biblia es el único libro que no solamente nosotros leemos, la Biblia nos lee a nosotros. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Es por eso que ahorita mismo alguien puede estar diciendo, ¿quién le dijo eso al pastor? O hace unas semanas que alguien empezó a leer la Biblia y te dices, ¿cómo supo esta persona que yo necesitaba eso? De repente prendes la radio y en la radio cristiana y están hablando exactamente algún pasaje, alguna historia bíblica que tiene que ver con aquello que tú estás viviendo, con aquello que tú estás experimentando o con aquella pregunta que tú tenías delante de Dios. ¿Cómo es esto? La palabra de Dios lee nuestro corazón, nuestra mente, porque este libro está vivo. Es diferente a todos los demás libros que se han escrito. Este libro está vivo y permanece para siempre porque es la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero decirte que hay muchos argumentos que la gente presenta para tratar de decir que la Biblia no es la palabra de Dios ni la verdad absoluta. Y hace unas semanas estuvimos hablando precisamente de esto, de cómo demostrar que la Biblia en verdad es la palabra de Dios y es la verdad. Y lo iniciamos haciéndolo desde evidencias externas. Hablamos de su autenticidad por la situación científica, histórica, geográfica, pero hoy quiero centrarme en el por qué la gente rechaza la Biblia. ¿Por qué la gente no cree en la Biblia? Y es donde quiero centrarme, pero antes de esto quiero decirte que un argumento que la gente presenta muchas veces es que la Biblia, dicen, no es el único libro sagrado que se ha escrito. Hay muchos libros sagrados a través de la historia de la literatura en el hombre. Hay muchos libros sagrados y presentan algunos. Por ejemplo, ellos hablan del Ramayana, del hinduismo. Ellos dicen, ese libro tan antiguo es un libro que muestra tanto la sabiduría que es considerado un libro sagrado. O por ejemplo los libros que escribió Confucio, el Chungun, que parece más bien Chunkun, ¿verdad? La 1 para 2, o el Da Sueng de Confucio, que dicen son libros sagrados, son libros que muestran el conocimiento sagrado que tenía Confucio. O el Tripitaka, que tiene los sermones de Buda, o el Kanjur, que contiene sus enseñanzas. Hablando un poco de Buda, Buda fue un hombre que nació como un príncipe. Él fue un hombre adinerado porque nació como príncipe, pero él se fue deslindando de todo el materialismo y él mostró un camino de vivir la felicidad sin el materialismo. Eso sí, le encantaba comer. Algunos parecemos más seguidores de Buda, ¿verdad? Pero él dijo que al final, en el hecho de su muerte, le dijo a sus discípulos que buscaran la verdad, que siguieran en búsqueda de la verdad, porque él nunca en ninguno de sus escritos, en ninguno de sus cosas como doctrinas estableció que él fuese la verdad. Él mostró un camino, un estilo de vida que muchos a través de la historia han adoptado, haciéndose a un lado del materialismo, llevando su vida a una espiritualidad a través de la meditación y todo eso. Pero él nunca dijo ser la verdad. También tenemos, por ejemplo, el Corán de los musulmanes, donde encontramos también que este libro es reconocido en el mundo como uno de los libros sagrados. Pero es interesante ver que ni el Ramayana, ni el Shungun, ni el Tripitaka, ni el Corán declaran lo que solo la palabra de Dios declara, la Biblia. La Biblia en sí misma declara ser la palabra del Señor. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, encontramos lo siguiente en el verso 20 y 21 de segunda de Pedro capítulo 1. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos verdaderamente que esta palabra, que este libro, no es algo que a los hombres se les ocurrió decir o escribir. Simple y sencillamente, cuando hablamos de la unidad perfecta de la Biblia, del cómo más de 40 autores en 3 diferentes continentes, en un periodo de 1600 años de diferencia, pudieron escribir, pudieron describir inclusive una sola verdad, una sola revelación.
Estar de acuerdo en que solo hay un Dios. Estar de acuerdo en que esa persona es Jesús. Están de acuerdo en que verdaderamente todo embona y encierra en la cruz del Calvario. Esta unidad perfecta que tiene la Biblia es una de sus principales evidencias de que es verdad. Así que nosotros podemos saber que la Escritura es inspirada en su totalidad por el Espíritu Santo. Dios habló al corazón, a la mente de estos hombres y los inspiró para que ellos pudieran escribir esta revelación de parte de Dios. Toda la Escritura, dijo el apóstol Pablo también, es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir. El profeta Isaías dijo: la suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y encontramos una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la misma palabra afirma ser la única verdad. Ninguno de estos libros que mencioné anteriormente afirma ser la verdad. Vivimos en un mundo donde, o más bien en una temporada, en una época donde todo es relativo, donde lo que una persona dice creer es relativo, porque en el momento que otra persona, libre de creencia, libre de profesar la fe que él quiera, dice que hay otra verdad, entonces la de él se convierte en algo relativo. Es algo que él cree, pero que otros no creen. Entonces todo es relativo, no hay ninguna verdad absoluta. ¿Cuál religión es la buena? Todas son buenas, dice la gente, mientras no le hagas mal a nadie. Mientras no te pelees con nadie, no te metas y respetes la fe de los demás, tú síguele a lo que tú quieras, mano. Métele al budismo, al hinduismo, a cualquier otra filosofía del mundo. Mientras no te metas con las personas, mientras no hagas sacrificios humanos ni nada de ese tipo, tú síguele, todos los caminos llegan al cielo. Y Diosito es tan bueno, Diosito es tan generoso, que Él conoce el corazón de todos. Entonces algunos Dios se les revela en el hinduismo, algunos Dios se les revela en el budismo, algunos Dios se les revela a través del Corán. Pero cuando lleguemos allá, Dios nos va a abrazar a todos, porque todos somos hermanos. Eso se llama universalismo. ¿Sabes? Es triste que a veces dentro de la iglesia, a veces la gente piensa así. No importa lo que tú creas, todo es relativo. Cada quien le pone el nombre a Dios que él quiere. ¿Será eso lo que revela la Biblia? ¿Será eso lo que enseña la Biblia? ¿Sabes por qué este libro es el libro más atacado en la historia de la humanidad? ¿Sabes por qué este libro es el más rechazado? ¿Sabes por qué es el libro más perseguido? ¿Sabes por qué es el libro que ha causado tantas muertes, así como tantas vidas? Porque este libro proclama ser la única verdad absoluta que existe. Y eso el mundo no lo puede soportar. Eso el mundo no lo puede contener. Jesucristo ha sido el único hombre que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Jesús no dijo: yo tengo la verdad. Jesús dijo: yo soy esa verdad. Y Jesús y su palabra es la verdad absoluta. Si hasta el día de hoy tú te preguntas: ¿cómo es posible que nosotros podamos decir que somos la única iglesia? Que la iglesia de Jesucristo es la única iglesia verdadera. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O te han hecho esa pregunta? A ver, ¿cómo es posible que ustedes después de tantas religiones, ustedes los cristianos se creen la última Coca-Cola del desierto? Y dicen que ustedes son la única iglesia, y dicen que ustedes tienen la verdad. Pero esto es traer sectarismo, eso es traer división. Y empiezan la gente a tratar de argumentar por ese lado. Esto es muy sencillo de contestar, hermano. Nosotros no creemos en verdades relativas. Nosotros no creemos que la Biblia dice lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros no creemos que la Biblia es un libro que nosotros podemos moldear y acomodar a nuestra conveniencia. Nosotros creemos que la Biblia es la revelación de Dios, que la Biblia tiene un mensaje que va directo a golpear y asesinar el egocentrismo del hombre. Creemos que el mensaje de la Biblia es locura, como ahorita lo vamos a ver, para los que se pierden.
pero que este mensaje, este mismo mensaje para los que se salvan es poder de Dios. Así que, hermano, quizá lo que tú estás escuchando lo habías escuchado muchas veces, quizá de otras maneras, pero hoy Dios quiere reforzar tu fe y decirte que nosotros no estamos en una religión más, en una iglesia más. Nosotros creemos que Jesucristo es la verdad y que su palabra revela esa única verdad que vive y permanece para siempre. Muy bien, entonces, si las evidencias de que la palabra de Dios o la Biblia es la verdad son tan evidentes, son tan claras o abrumadoras en un nivel científico, histórico, geográfico, arqueológico, antropológico, psicológico, moral, filosófico, entonces ¿por qué hay tanta gente que se opone? Entonces ¿por qué hay tanta gente que dice no, la Biblia es un libro más? Entonces ¿por qué hay tanta incredulidad ante el mensaje de las Escrituras? Quiero que me acompañes a 1 Corintios y vamos a estar estudiando ahí desde el verso 18 en adelante. Y hace un momento decía realmente la primera razón, vamos a ver 4 razones. En el verso 18 se nos describe claramente. 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos son salvos por la gloria de Dios? Por la gracia del Señor. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que si para el mundo esto es locura? Y quiero que podamos entender lo siguiente: la palabra locura en el original, en el griego, es una palabra que significa torpeza, algo relativo a ser absurdo, tonto. Para el mundo el mensaje de la Biblia, el mensaje de la cruz, que es una de las maneras en las que se habla de la Biblia, el mensaje de la cruz, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo embona, todo encierra en el evangelio de Cristo, en el mensaje de la cruz. Dios se hizo un hombre, habitó con nosotros, vivió la vida que no podíamos vivir, murió la muerte que no podíamos nosotros experimentar, y entonces se levantó de los muertos al tercer día y resucitó para darle vida a todos aquellos que creen en él, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese mensaje de la cruz es locura. Es una tontería para el mundo. Es algo irracional. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Para el mundo esto es absurdo, ese mensaje. Y si es absurdo, irracional, si no tiene ni pies ni cabeza para el mundo, ¿te has puesto a preguntarte por qué es que tú crees? ¿Por qué hoy domingo, cuando la gente está quizá en San Felipe, en las carreras 250, miré los ojos de algunos como diciendo, ya me descubrió, yo quería andar allá? ¿O por qué hoy, cuando la gente dice, no, hoy vamos a descansar, o vamos a lavar la ropa, hoy vamos a ir a Caléxico, y tantas cosas que de repente los domingos, los cachanías queremos hacer? Tú estás aquí sentado en una silla de la iglesia escuchando el mensaje que para los demás es absurdo. ¿Te has puesto a pensar por qué tú crees? ¿Por qué es que tú has creído en Jesucristo? Si para toda la demás gente es absurdo. Quizá alguno diga, se voltean a ver y dicen, pues sí es cierto, vámonos, ¿verdad? No sé qué. No te voy a dejar así, al final voy a contestar esa pregunta, pero medita en eso. ¿Por qué si para todos los demás es absurdo esto? Razón de mofa, de risa. ¿Se han burlado de ti por ser cristiano? La gente en tu trabajo te dicen el aleluya, el cristianito, el pastorcito, el santo, el que le lavaron la cabeza y tantas otras cosas más. Quizá llegas a tu casa y que ya te crees muy santo, y empieza tu papá o tu mamá, ¿qué? ¿A poco crees que ya, verdad? Porque vas a la iglesia y ya te salieron alas y oriola. O llegas a tu casa y tu esposa, tu esposo o aquel que no conoce al Señor empieza a burlarse de ti.
Para ellos es locura. Para ellos es absurdo, hermano. Para ellos esto no tiene ni pies ni cabeza. Ellos no pueden concebir en su mente que Dios se haya hecho un hombre. Es más, no creen en Dios, en la existencia de Dios. Y la pregunta que yo te hago es: ¿cómo tú sí crees? ¿Por qué tú sí crees? Si alguien te pregunta, ¿por qué tú personalmente crees en Dios? Y específicamente crees que Dios es Jesucristo y el mensaje de la cruz, ¿por qué tú sí lo crees? Es interesante que nos hagamos esta pregunta a nosotros mismos y veamos dónde estamos parados. ¿Cuáles son los argumentos o las razones por las que nosotros hoy creemos y podemos creer? La segunda razón por la que la gente se opone a la Biblia, al mensaje de la Biblia, es por su incapacidad. Escucha bien esto. La Biblia no solamente presenta un mensaje inaceptable para ellos, sino también inalcanzable para el mundo. ¿A qué me refiero con que tiene un mensaje inalcanzable o que hay una incapacidad en el hombre? Ve conmigo al segundo capítulo de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 1, pero vamos al capítulo 2. Y específicamente ve al verso 14. Y fíjate lo que el mismo apóstol dice. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Está hablando en la misma dirección que el capítulo 1. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Aquel que no tiene fe en Dios, aquel que todavía su vida permanece sin Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y escucha esto, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vuelvo a repetir, no solamente la gente rechaza el mensaje de la Biblia porque es irracional para ellos, es locura, sino también porque hay una incapacidad natural en ellos que les impide entender las cosas espirituales. Entonces esto cobra más sentido a la pregunta que hacía un momento: ¿por qué nosotros sí creemos? Si para el mundo es locura y nosotros sí lo creemos, si para el mundo es incapaz de creer esto y yo sí puedo creer, ¿qué ha sucedido que yo sí puedo creer? Si las personas tienen una incapacidad. ¿Y de dónde proviene esta incapacidad? La Biblia nos revela que en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, Dios le dijo: puedes comer de cualquier árbol, pero menos de este árbol. Y Dios le dijo: el día que tú comas de este árbol, ciertamente morirás. Ahora sabemos que el hombre no murió físicamente, porque Adán vivió casi 900 años o más de 900 años. Pero él murió espiritualmente en el momento que él desobedeció a Dios y entró el pecado al mundo. Él murió espiritualmente. Somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu que recibimos es lo que nos conecta con Dios espíritu. Pero cuando el hombre muere espiritualmente, murió su capacidad de tener comunión con Dios. Y el libro de Romanos nos revela que a partir de Adán todos los hombres nacemos muertos espiritualmente, incapacitados para conocer y relacionarnos con Dios, a no ser que seamos redimidos con la sangre del Cordero y recibamos la vida de Cristo en nosotros, y entonces podamos tener otra vez comunión con Dios. Y es por eso que el mundo escucha el mensaje y cierra el corazón, porque es irracional, pero al mismo tiempo hay una ceguera espiritual en ellos. Hay una venda en sus ojos, que según la escritura en 2 Corintios capítulo 4, el príncipe de este mundo, el cual es Satanás, ha puesto sobre ellos, para que no les alumbre la luz de Cristo. Entonces esto se vuelve más interesante. ¿Cómo es que si para el mundo es locura y tontería? ¿Cómo es si para el mundo es incapaz porque hay una venda en sus ojos? ¿Cómo es que yo creo? ¿Cómo es que yo estoy sentado hoy escuchando y diciéndole amén a todo lo que ese pastor está diciendo? ¿Cómo es que ahora yo puedo conocer la escritura, creer la escritura, predicar la escritura? ¿Qué ha sucedido en mí? Lo vamos a contestar al final. La tercera razón
por la que el mundo rechaza el mensaje de la cruz, el mensaje de la Biblia y la Biblia misma, es porque no encaja con sus deseos. Escucha el mensaje de la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, lo que tiene que hacer primero es niéguese a sí mismo. O sea, renuncie a sus deseos, renuncie a sus planes egocentristas, tome su cruz cada día. Y eso es un sinónimo de padecimientos, de oposiciones. Y entonces sígame. Jesús siguió diciendo en su predicación: aquel que ponga como prioridad padres, madres, hermanos, casas, no es digno de mi evangelio. Qué duro esas palabras. Jesús siguió diciendo y dijo, y esto a veces no se predica mucho: aquel que pierda, dijo Jesús, padre, madre, hijos, casas, recibirá 100 veces más de lo que haya perdido. Qué duro eso, qué fuerte eso. Ahora, quiero que puedas entender que Jesús no está esperando que tú dejes a tu familia, que tú pierdas tu casa. Ese no es el mensaje. El mensaje es: si por causa de tu fe, si por causa de no renunciar a tu fe, tu familia se opone, tus hijos te rechazan, tu esposa te pide el divorcio, la gente te corre de tu casa o pierdes tus posesiones por no querer entrar a un negocio ilícito, pero lo haces por causa de mí, vas a ser recompensado. Vas a ser recompensada mucho más de lo que tú crees. Ese es el mensaje. Muchos han interpretado esto creyendo que Jesús está: a ver, deja la familia para que me agrades. No, a Jesús le agrada la familia. Jesús desea bendecir tu familia. Lo que Jesús está hablando es en un contexto de mártires. Si por causa de la palabra, si por causa del evangelio tú sufres, eres bienaventurado. Si por causa del evangelio tú eres vituperado, te rechaza tu propia familia. Acabo de escuchar un testimonio de un joven de mi edad, pero me dice: pastor, él viene de Guadalajara, y me dijo: yo a los 8 años empecé a experimentar lo que era eso. Vengo de un contexto lleno de catolicismo. Mis tías eran sumamente devotas a la iglesia católica, y dice, a todos los sobrinos nos ponían en fila después de la misa, y si nosotros decíamos algo de lo que se enseñó en la misa, por cualquier palabra que el padre haya dicho, nos daban un billete de 20 pesos. Y después del billete de 20 pesos nos daban una caja de dulces cada domingo y nos formaban. Hasta que un día mis papás tuvieron problemas y los invitaron a una iglesia cristiana, dice. Recibieron al Señor, se reconciliaron y vinieron y les dijeron a la familia: ahora somos cristianos. Desde ese día mi abuela le dijo: te saco de mi testamento, ya no eres mi hija. Y mis tías dijeron: tus hijos y tú ya no son aceptados en esta casa. La familia de este joven quiso seguir teniendo la relación con ellos y tratar de reconciliar las cosas, y los domingos siguieron yendo a la casa y seguían las filas de los sobrinos, y a todos los sobrinos les daban su dinero, les daban sus dulces, y cuando llegaban con ellos los brincaban y le daban al que seguía. 8 años tenía el muchachito y ella estaba experimentando lo que era el rechazo, la oposición, solo por creer en Jesús. Eso siguió aumentando. Cuando venían las navidades, a todos los sobrinos les daban un regalo, y aparte dentro de ese regalo un billete de 200 pesos. Y cuando ellos recibían el regalo, era un regalo inferior al de los demás y sin billete. Y ellos decían: mamá, ¿por qué el mío no tiene? Y la mamá le decía: mi hijo, a tu tía se le olvidó. Pero no era que se le había olvidado, era que estaban rechazando a esas personas solo por creer en el verdadero evangelio, solo por creer en Jesús. Ahora, hay gente aquí que ha sido rechazada por sus familias.
Hay gente aquí que llegando ahora a sus casas empiezan las burlas, empiezan las incomprensiones, pero yo creo que este mensaje puede llenarte de aliento. Nuestra lucha no es contra ellos. Ellos no pueden entender aún. Para ellos es irracional. Para ellos este mensaje no es compatible con sus deseos. Pero tú sí puedes creer aún. A ti te ha alumbrado la luz de Cristo. Y nosotros creemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y aunque quizá eso no suceda en el momento, aunque quizá eso pase un tiempo, aunque quizá haya un proceso, nosotros creemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la esperanza que un día esos que se oponen, un día esos que nos atacan, un día que esos que no nos comprenden podrán estar alabando a nuestro Señor junto con nosotros. Amén, dale gloria a Dios. El mensaje no es compatible. Los judíos pedían señales, los griegos sabiduría. Ponte a pensar en los judíos. Ellos decían: ¿cómo vamos a aceptar que Jesús, el hijo de José y María, sea el Mesías esperado? No encajaba con la visión que ellos tenían de su Mesías. Ellos esperaban, para empezar, un Mesías que en el momento lo rescatara de Roma, aplastara al imperio romano, le pusiera el pie en el cuello a César y dijera: por lo que le hiciste a mi pueblo. Ellos esperaban eso. Los romanos los habían humillado muchísimo. Ellos esperaban a un Mesías así, con poder político, económico, alguien que pusiera a Israel como una nación triunfante y gobernante sobre la tierra. Entonces de repente ven a Jesús montado en un pollino, sin ninguna posesión, ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. ¿Cómo podían creer? No se parecía la visión del Mesías que ellos estaban esperando con la de Jesús montado en un pollino, predicándole a mujeres, a hombres que la sociedad rechazaba, sanando personas que para la gente eran innecesarias, indignas, impuras. No encajaba su visión, y lo sigue siendo para muchos. Los griegos o los gentiles buscando sabiduría, a los griegos les fascina o les fascinaba personas que tuvieran un alto nivel de conocimiento y de pensamiento crítico, que pudieran filosofar y hablar con palabras tan profundas. Y cuando vemos en la escritura que el apóstol Pablo aquí mismo en 1 Corintios 1 dice: hermanos, cuando yo fui a vosotros no vine con palabras de humana sabiduría, no vine con palabras altas ni profundas, vine a mostrarles a Cristo y a este crucificado. Porque no hay más profundidad, no hay mayor sabiduría, no hay mayor misterio que ese. La sabiduría de Dios supera a la sabiduría de los hombres. Y eso nos lleva al cuarto y último punto: ¿por qué el mensaje y la Biblia son rechazados? El verso 26 del capítulo 1 de 1 de Corintios nos dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escucha esto, hermano. Dios escogió lo débil, Dios escogió lo necio para avergonzar a lo que se cree sabio, para avergonzar a lo que se cree fuerte, para avergonzar a lo que se cree ser algo, pero que no puede ver que sin Dios no tiene nada. Es interesante notar que Pablo dice: mirar que no son muchos, porque ciertamente siempre ha habido gente que Dios salva, que está en un estado de prominencia. Quizá una persona que es muy letrada, el caso del apóstol Pablo, pero era uno entre prácticamente 12 o 13 con él.
Los demás eran pescadores, un recaudador de impuestos. Y él, un hombre que conocía de la sabiduría y de la situación de la filosofía. Pablo, un hombre instruido por Gamaliel, un pensador muy reconocido, un maestro muy reconocido, pero uno entre 13. Por eso se dice, no muchos de vosotros. ¿Qué pasaría, decimos de repente, si Dios empezara a salvar a hombres más preparados? Si Dios empezara a salvar más artistas, si Dios empezara a salvar más presidentes, ¿creería más la gente? Si la gente que está en un estado de preeminencia o fama o riqueza creyera más, entonces más gente se convertiría. Y esa es nuestra lógica que de repente usamos. ¿Sabes? Es interesante ver que Dios no lo decidió hacer así. De lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo necio escogió Dios. De lo débil escogió Dios, para avergonzar a lo que se cree fuerte, a lo que se cree sabio. Dice la Escritura, aún lo débil de Dios es más fuerte que lo que se cree más fuerte en el mundo. Verdaderamente podemos entender que Dios reveló su verdad y su palabra a niños, y que Dios nos ha dado el privilegio de conocerle, no porque tengamos mayor inteligencia que los demás, no porque tengamos quizá un apellido superior a los demás, sino por su misericordia, por su amor, por su gracia. Dios ha escogido lo que se cree fuerte para avergonzarlo. Y esa es una razón por la que la gente no cree. La gente dice, la gente de la iglesia es gente ignorante, es gente que no estudia, para eso es la iglesia. ¿Has escuchado eso? La gente más ignorante es la gente más devota, es la gente que más sigue la fe, es la gente que más cree en Dios porque no se han preparado. Y quizá aquí haya gente que piensa así. Gente que dice, no, pues si la gente supiera lo que yo sé, o estudiara lo que yo estudié. Yo ya tengo un doctorado y estoy por hacer algo más alto que un doctorado, y por eso es que este conocimiento me impide conocer a Dios, porque conozco tantas cosas. Quiero decirte algo. Ciertamente la sabiduría humana y el conocimiento humano puede ayudarte en lo humano. Puedes hacerte una carrera, un camino en el mundo. Puedes tener un mejor trabajo, puedes vivir más cómodo, pero la sabiduría de Dios, que es pura, divina, perfecta, santa, no solamente es para esta vida, sino trasciende la eternidad. Y Dios ha dado a sus hijos la sabiduría que no proviene de este mundo, sino la sabiduría que desciende de lo alto. Y no hay mayor sabiduría, no hay mayor conocimiento, no hay mayor profundidad que lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Algo que ahora nosotros, como hijos de Dios, que quizá no tengamos esas credenciales, y las tienes, qué bueno, pero que ahora por la fe podemos conocer y ver. Ahora, la respuesta a la pregunta que yo hacía hace un momento, ¿cómo es que tú y yo podemos creer cuando este mensaje es irracional? Cuando hay una incapacidad en el mundo para verlo, cuando este mensaje no encaja con los deseos humanos naturales, y cuando este mensaje es portado por personas que son menospreciadas en el mundo. ¿Cómo es que ahora yo puedo creer? ¿Cómo es que ahora yo estoy aquí? La respuesta es que Dios mismo inició una obra en ti. La respuesta es que Dios en su misericordia quitó la venda de tus ojos
La respuesta es que Dios empezó a obrar de una manera en la que quizá tú al principio no comprendías, pero Él empezó a tratar con tu corazón, empezó a traer convicción, empezó a traer seguridad, empezó a traer arrepentimiento, al grado que hoy tú puedes confesar que hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Termino diciéndote lo siguiente. Gloria al Señor. Termino diciéndote lo siguiente, con lo que empecé, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Este mensaje es poderoso. No hay un mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz. Este mensaje transforma vidas, cambia corazones, cambia destinos, transforma familias. Este mensaje, hermano, es el mensaje más poderoso que ha existido y existirá. El mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está revelado en las Escrituras. Si tú puedes creer, eres dichoso. Si tú hoy puedes confesar que Jesucristo es el Señor, tú eres dichoso, bienaventurado eres, hermano. Pero quiero llenarte en esta hora también de esperanza, diciéndote lo siguiente: si tú creíste por la misericordia de Dios, otros también van a creer.